Muy bien, hermanos, voy a compartir ahora el sermón. El título del sermón es La Iglesia de Dios en la Profecía. Vamos entonces a abrir un marco general para poder ubicar a la Iglesia de Dios proféticamente y seguir la ruta histórica desde sus inicios hasta la actualidad y luego de aquí hacia el futuro. Repito, el tema de hoy, la Iglesia de Dios en la profecía. Y mi propósito específico es explicar que en el libro de Apocalipsis Dios describe 7 congregaciones, 7 diferentes congregaciones que parecen representar la totalidad de la iglesia y que las características de cada una de estas congregaciones representan, número 1, su estado espiritual, ¿ya? El estado espiritual de cada una de ellas, pero a la vez están revelando el cuadro completo del futuro de la iglesia a todo lo largo de la historia hasta los tiempos del fin. Ese es entonces el objetivo central de la plática, lograrlo, y yo sé que al finalizar el sermón todos vamos a tener clara la historia de la iglesia en la profecía. Hemos de analizar las características de cada una de ellas y las lecciones que nos vienen a dejar en lo individual a cada uno de nosotros. Quiero iniciar entonces con la siguiente pregunta. ¿Para quién fue escrito el libro del Apocalipsis? Repito, ¿para quién fue escrito el libro del Apocalipsis? Bien, esta pregunta la vamos a tener en una forma clara, respondida en Apocalipsis. Por favor, abramos nuestras Biblias. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. ¿Para quién fue escrito el libro de Apocalipsis? La pregunta. ¿Para quién? Y aquí el versículo 1 de Apocalipsis dice lo siguiente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, entre comillas ahí, subrayenlo, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, la pregunta es, ¿para quién fue escrito el libro de Apocalipsis? Claramente dice, para sus siervos. Y entonces voy a ampliar yo ahí, para sus siervos. Esto indica, el libro de Apocalipsis fue escrito para la iglesia de Dios. Ahí lo tenemos entonces completo el concepto. Escrito para sus siervos que constituyen la iglesia de Dios. Por lo tanto, viendo ese inicio, ese propósito y hacia quién se escribe este libro, entonces, hermanos, cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, no debemos de sorprendernos que la iglesia sea el elemento más sobresaliente en los primeros 3 capítulos del Apocalipsis. El tema central a desarrollar en estos 3 primeros capítulos es la iglesia. Jesucristo tiene un deseo. Jesucristo persigue este objetivo. Mateo 5:14 de la iglesia, Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 14, lo siguiente. Repito, Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Hablando de la iglesia, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, volviendo otra vez al inicio del sermón. ¿Para quién es escrito el libro de Apocalipsis? Respuesta: para los siervos de Dios, para la iglesia de Dios. Jesucristo, ¿qué quiere que sea su iglesia? Vosotros sois la luz del mundo. Leímos ahí. Bien, la iglesia como la luz del mundo, enfocada ahora en el Apocalipsis, nos presenta 7 congregaciones específicas. Y son representadas como 7 candeleros simbólicos. Veamos qué dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y 20. Estamos ahí. Apocalipsis, repito, capítulo 1, versículo 12. Vean, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahora vean, cada congregación ahora representada por un candelero de oro. Perfecto. Pasemos al versículo 20. Vamos al 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Las 7 iglesias que vamos a revisar. La historia de la iglesia de Dios en la profecía. Entonces, tenemos claro el significado. Sin embargo, vean, Apocalipsis dice que son 7 candeleros de oro, representando cada candelero una etapa, un nombre, una ciudad de la iglesia específica. Pero también esta imagen que leímos del candelero nos recuerda el candelabro, ahora el candelabro con 7 brazos del antiguo templo. Ya, ahí, 7 brazos. Y también esta imagen nos recuerda más tarde el candelabro del templo de Dios. Sin embargo, Dios ve a la iglesia hoy no solo como el candelero de oro, las etapas de cada una de las iglesias, sino que ve a la iglesia como está descrito en Efesios capítulo 2, versículo 19. Vean cómo enfoca ahora Jesucristo a la iglesia en la actualidad. Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 22. Vamos a leer juntamente. Efesios 2, 19 al 22. Vean ahora el concepto de Jesucristo sobre qué es la iglesia. Versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces venimos. En Apocalipsis dice, se ven 7 candeleros de oro, representando cada candelero a una de las 7 congregaciones que vamos a revisar. Pero en la actualidad Dios ve a la iglesia como su templo espiritual. Lo hemos leído allí. Dado entonces a que el número 7 representa algo completo, totalidad, estos 7 candeleros parecen representar toda la iglesia de Dios. Repito, los 7 candeleros de Apocalipsis representan la historia de toda la iglesia de Dios, a la que se le llama la luz del mundo en Mateo 5. ¿Ya? Por su parte,
el apóstol Pablo explica que la iglesia es solo un cuerpo, somos un edificio. Siendo solo un cuerpo, no obstante, tenemos muchas congregaciones dispersas en todo el mundo, ¿ya? Muchas congregaciones, muchos miembros dispersos. Por lo tanto, estas 7 congregaciones específicas de creyentes representan la totalidad de la iglesia, de la historia de la iglesia. El tiempo en que se fundó en Pentecostés, año 31, el tiempo que estamos viviendo y el futuro inmediato. Entonces, es posible que las profecías acerca de la iglesia que vamos a revisar en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 tengan múltiples significados y aplicaciones. Pero quiero compartir un análisis de un estudioso del tema de las 7 iglesias de Apocalipsis que explica lo siguiente. Dice, ha existido un debate acerca del significado teológico de las 7 iglesias. Dado que existían muchas iglesias que estaban localizadas en la misma zona donde están estas congregaciones, pero es obvio que Dios escogió específicamente a 7 y no les envió mensajes a otras iglesias que incluso podían ser más importantes. En el primer siglo existían entre 500 y 1000 poblaciones. Imagínense, si habían 500 y 1000 poblaciones, Dios selecciona a 7 iglesias para enviarles un mensaje. Y continúo allí. En el primer siglo existían entre 500 y 1000 poblaciones en la provincia de Asia. Algunas de las cuales eran mucho mayores en población que la misma Tiatira y Filadelfia, que se van a mencionar más adelante. Y que sin lugar a dudas, en estos otros lugares, de entre los 500 y 1000 que habían en tiempos antiguos, habían también iglesias cristianas en diferentes partes. ¿De acuerdo? Primero que todo, entonces, ya dejando el concepto de eruditos en relación a esto, el comentario. Primero que todo, tenemos que saber, cada iglesia que vamos a mencionar en Apocalipsis necesitaba un mensaje específico. Un mensaje específico. Y el estado espiritual de cada una de estas iglesias correspondía exactamente a la exhortación que se le daba a cada una de ellas. Por lo tanto, los mensajes a las 7 iglesias contienen una advertencia que se aplica a las demás iglesias, a otras iglesias, en muchas formas en relación a las necesidades espirituales de cada una de ellos. Junto con los mensajes a las iglesias, había también exhortaciones de tipo personal, como instrucciones, advertencias a los cristianos que integraban cada una de esas congregaciones. Por lo tanto, cada uno de los mensajes termina con una exhortación que comienza con la frase, el que tiene oído, oiga. Esa es una frase que se repite mucho. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y lo vamos a confirmar leyendo. Muchos eruditos entonces creen que además de las implicaciones obvias de estos mensajes, las 7 iglesias representan la historia del desarrollo de las iglesias desde el punto de vista espiritual. También creen que la iglesia de Éfeso parece
ser característica del período apostólico. O sea, lo que sucedió, lo que se menciona a la iglesia de Éfeso, identifica el período de la iglesia en tiempo de los apóstoles en general. Pero también se comenta que en la progresión hacia el clímax de la maldad que se lee en el mensaje a la Odisea, también parece indicar el estado final de apostasía dentro de la iglesia. Cuando revisamos este tema, podemos ir comprendiendo que el orden de los mensajes a las iglesias fue escogido y seleccionado divinamente con el fin de describir en forma profética el curso de la historia de la iglesia. Por supuesto, el mensaje principal que Cristo revela tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de cada una de las congregaciones que vamos a citar. Repito, el mensaje va a enfocar fortalezas, pero hay debilidades de la iglesia, ¿sí? Tanto en el inicio como en el presente, y también se habla de fortalezas y debilidades en la época del futuro, en los tiempos del fin. Por lo tanto, entendemos que claramente le dice a cada una de las congregaciones que va a citar: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el mensaje de introducción. Entonces, esta historia que vamos a revisar proféticamente revela lo que parece ser el cuadro completo del futuro de la iglesia. En medio de los 7 candeleros que simbolizan la iglesia a todo lo largo de la historia hasta el fin, los tiempos del fin, Jesucristo aparece con toda su gloria, como su líder, como su cabeza, como nuestro sumo sacerdote. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Ahí dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llega hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vean que se menciona a Jesucristo ahí en medio de los 7 candeleros. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 15, para reforzar Efesios capítulo 4, versículo 15. Estamos viendo cómo Jesucristo lidera a la iglesia como la cabeza de la iglesia. Efesios, repito, capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de la iglesia, esto es Cristo. Ahí vemos a Jesucristo. Y en Hebreos 8:1, Hebreos capítulo 8, versículo 1, identificamos también el papel de Jesucristo como el líder, la cabeza de la iglesia. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Vean entonces la función de Jesucristo a lo largo de toda la historia de la iglesia. Jesucristo como la cabeza, como el líder, como nuestro sumo sacerdote, dirigiendo la historia profética de la iglesia, desde el inicio hasta los tiempos del fin. Regresando entonces al inicio de la iglesia, vemos que hubo un tiempo de intensa persecución de la iglesia en aquella época. Jesucristo les asegura a sus fieles siervos que su sufrimiento no es en vano.
Les dice, también yo he sufrido persecución y llegué también hasta la muerte. Por lo tanto, recuérdense. Y ahora leemos Apocalipsis 1:18. Y él dice Jesucristo, recuerden que yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Está haciendo una motivación, exhortando a la iglesia, aún en momentos de persecución, a que mantengan el ánimo, a que mantengan la relación personal y directa con Dios y Jesucristo. Yo estuve muerto, mas he aquí yo vivo, es el mensaje de Jesucristo a su iglesia hoy, para que no podamos amedrentarnos en el momento de la persecución, en el momento de la crisis, en el momento del dolor, de la enfermedad. ¿Sí? Dice, y yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. Él tiene el control de todo el universo. Después de este mensaje, a la iglesia en Esmirna la exhorta de la manera siguiente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y le dice a esta congregación, no temas en nada lo que vas a padecer. Y ese es un mensaje para nosotros hoy también. Recuerden que es la historia de la iglesia. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, y viene el consejo de Jesucristo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Exhorta y fortalece. Yo te daré la corona de la vida. En ese tiempo histórico, los verdaderos seguidores de Cristo eran un cuerpo perseguido y desanimado por esa persecución. Ellos tenían el fuerte anhelo de que Jesús regresara inmediatamente con todo su poder, con toda su gloria, para juzgar a sus adversarios y establecer el futuro reino de Dios. Ellos necesitaban urgentemente a Jesucristo para que pudiera evitar esa persecución, ese dolor y ese desaliento. Necesitaban entonces desesperadamente ánimo. Así como nosotros hoy necesitamos tener ánimo, el poder del Espíritu Santo para poder sobrevivir en estas circunstancias en las cuales nos encontramos. Tenían que recibir ánimo, deseaban un mejor entendimiento de lo que les deparaba el futuro, tal como nosotros lo estamos experimentando. Era un tiempo de extrema adversidad, ¿ya? Directamente fomentado y dirigido por Satanás. Y Cristo le revela a Juan lo que el futuro le deparaba a todos aquellos fieles miembros y seguidores de la verdadera iglesia. Y algo más, les señalaba lo que les deparaba y lo que Jesucristo esperaba de cada uno de ellos, cómo reaccionar ante tal situación. Entonces vemos que Jesucristo ahora entra a un proceso de evaluación. Jesucristo va a evaluar las obras y la fidelidad de cada una de estas congregaciones que vamos a revisar. Repito, Jesucristo evalúa las obras y la fidelidad de cada una de las congregaciones en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodicea, Filadelfia. En igual forma, hermanos, Jesucristo está evaluando nuestras obras. Jesucristo está evaluando nuestra fidelidad en este tiempo. Hablando de las congregaciones de Apocalipsis, quiero indicar, cada congregación tiene sus propias características, tiene sus fortalezas.
Cada congregación muestra sus debilidades. Pero en estas 7 congregaciones o 7 iglesias vamos a ver virtudes, pero vamos a ver defectos también en estos diferentes grupos. Virtudes y defectos, fortalezas y debilidades que son comunes a los cristianos de todas las épocas. Virtudes suyas, defectos suyos, fortalezas mías, pero debilidades mías también, que son comunes, repito, a todos los miembros de la iglesia en diferentes épocas. Y que, de acuerdo a que si es una fortaleza, yo la voy a imitar, pero si es una debilidad, la voy a evitar. Entonces, necesitamos imitar lo bueno y evitar lo malo. En estos mensajes es claro que algunas de las congregaciones y algunos cristianos que la integraban estaban siendo afectados con serios problemas espirituales, repito, serios problemas espirituales en la congregación, como serios problemas espirituales personales. Algunos incluso estaban permitiendo que Satanás los desviara del llamamiento que habían recibido. Y esto no es diferente de las iglesias que vamos a leer históricamente. Esto también es una realidad en la actualidad. Es posible que algunos de nosotros en este siglo XXI estemos siendo desviados por Satanás. Esa es la lucha en la cual nos encontramos. Por ello, es que Cristo hace distinción entre las obras de aquellos que estaban coqueteando con la sociedad. Jesucristo evalúa exactamente nuestro estado espiritual. Si yo estoy coqueteando la sociedad, o estoy analizando las profundidades de Satanás, o estoy acercándome más al mundo y alejándome más de la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 24 dice algo al respecto. Apocalipsis 2:24. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, es otra congregación, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman, vean, las profundidades de Satanás. A ellos yo os digo, no os impondré otra carga. Vean entonces las diferentes fortalezas, las debilidades de ciertas congregaciones, que son muy, pero muy empáticas con nuestra realidad allí. Algunos entonces estaban coqueteando con las profundidades de Satanás, como leímos aquí en el versículo 24. Vamos entonces ahora rápidamente a entrar a una descripción ordenada de cada congregación, destacando sus virtudes y viendo sus debilidades. ¿De acuerdo? Entonces, iniciamos con la congregación ubicada en la ciudad de Éfeso. A la iglesia de Éfeso, Jesucristo le dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, lo siguiente. Vean entonces. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vean qué dice ahora de la iglesia en Éfeso, versículo 3. Y has sufrido, vean la fortaleza, has sufrido, has tenido paciencia, otra gran fortaleza. Has trabajado arduamente por amor a mi nombre en esas circunstancias y no has desmayado. Hablamos de fortalezas. Has sufrido, ¿qué más? Has tenido paciencia, una iglesia con paciencia, ¿sí? Hemos demostrado amor al nombre de Dios, muy bien, pero ahora vean las debilidades, fortalezas, ¿sí?
trabajo arduo, conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, no toleras a los malos, etcétera. Pero ahora el versículo 4. Pero tengo contra ti, ahora vienen las debilidades, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, ¿será que esta debilidad solo se mostró en la congregación de Éfeso? ¿Acaso no hay en la iglesia actualmente personas que han dejado su primer amor? Esas son las exhortaciones. Esa es la historia de la iglesia. Pero tengo contra ti. Eso dice Jesucristo. Él está evaluando hoy a la iglesia. Pero tengo contra ti. Ahora personalícelo usted. A usted le dice Jesucristo. A todos nos menciona. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, repito, ¿cuántos hemos perdido nuestro primer amor en relación a la entrega a la obra de Dios? Recuerda, dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Y luego, arrepiéntete y hazla las primeras obras, pues no vendré pronto a ti. Y porque si no dice, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ese es el maravilloso mensaje de estas congregaciones. Y repito, no solo se refieren a la congregación en Éfeso, incluye a toda la historia de la iglesia en nuestros tiempos también ahí. ¿Ya? Entonces, comienza a descifrar. Jesús está evaluando las obras y la fidelidad de cada congregación en Guatemala, en Quetzaltenango, en México, en Tabasco, en Colombia, en Bolivia, en Chile, en España. Jesús está evaluando las obras de cada congregación. ¿Sí? Admira la paciencia, admira el respeto que le tenemos, nuestra fidelidad, pero también dice, pero tengo contra ti. Y no es generalizado, pero pueden ser casos especiales que has perdido tu primer amor. Pero tengo contra ti. Esta frase se repite constantemente en el mensaje que Jesús le da a las iglesias. Pero tengo contra ti. Lo que estamos leyendo en el versículo 14. Veámoslo otra vez en el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Vean allí. Vamos a verlo también en el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Vean cómo se repite constantemente. Fortalezas y debilidades de cada una de las congregaciones que aparecen aquí en Apocalipsis, que representan la historia de la iglesia por todas las edades. La historia de la iglesia. Pero tengo contra ti. Jesús elogia especialmente a la congregación de Éfeso cuando dice, y leímos el versículo 3, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Jesucristo está elogiando esas virtudes, esa fidelidad, esa entrega de la congregación de Éfeso. Pero en el versículo 4 que leímos, pero tengo contra ti una debilidad, ¿sí? Algo que no debe estar sucediendo en usted, que has dejado tu primer amor. Aquel amor, aquella preparación, aquella entrega para las cosas de Dios, en algunos ha ido mermando, se ha estado desvaneciendo, y ahí es cuidado, cuidado. Este es el mensaje para nosotros hoy. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 23, sigue hablando al respecto. 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy quien escudriña la mente, el corazón, y os daré a cada uno
según vuestras obras. Hermano, Jesucristo está evaluando las obras y la fidelidad de la iglesia a través de la historia, desde el inicio de la iglesia hasta este momento y también en el futuro. Sabrán que yo soy el Eterno, que escudriña la mente, nuestros pensamientos y escudriña nuestros sentimientos, el corazón también allí. Se admira, se advierte que en Éfeso no toleraban los malos, ¿ya? Ahora quiero que enfoquen ustedes. Dios está evaluando las obras y la fidelidad de la iglesia. Ahora presten atención. Jesucristo nos ofrece 7 promesas para todos aquellos hombres y mujeres, miembros de la iglesia, que seamos fieles. Veámoslas, cómo aparecen descritas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, registra la primera promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, primera promesa, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Primer promesa de Jesucristo para miembros fieles. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Sigamos con la segunda promesa. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Segunda promesa. Tercera promesa para una iglesia fiel, para miembros fieles. Tercera promesa. Vamos a leerla en el capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, vean la promesa, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo ya en el mundo de mañana, ya inmortales, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Estamos entonces viendo allí esta promesa tercera. Un nombre nuevo. Cuarta promesa. Está registrada en Apocalipsis 2 siempre, pero en el versículo 26. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, vean la promesa ahora, yo le daré autoridad sobre las naciones. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Es ahora la cuarta promesa. Quinta promesa. Apocalipsis 3:5. Ahí estamos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Se nos darán vestiduras blancas que son símbolos de buenas obras. Sexta promesa, Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Qué promesa más, pero más motivadora. Ser columnas en el templo de Dios. Y la última de las promesas en ese orden, capítulo 3, versículo 21 ahora, al que venciere, le daré que se siente conmigo. Vean esta máxima promesa. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesucristo está ahora sentado en el trono de Dios el Padre. Pero vean la transferencia. Vean el nivel. Él está sentado en el trono de Dios el Padre, en el tercer cielo. Pero luego nos ofrece, al que venciere, dice Jesucristo, yo le daré que se siente conmigo, no en el trono de Dios, sino en el trono de Jesucristo en la tierra. ¿Ya? ¿Sí? Así como yo he vencido. 7 grandes promesas para
miembros de la iglesia fieles. Ahora, evalúen, ¿valdrá la pena? A cambio de tribulación, persecución, dolores, enfermedad, muerte, escasez, pobreza física, ¿valdrán la pena? Al que venciere, al que venciere, al que venciere. 7 grandes promesas. Leímos estas promesas junto con las demás aseveraciones que encontramos en el libro de Apocalipsis. Estas promesas, hermanos, debieron fortalecer, debieron animar a los miembros de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo, de la Odisea, de Filadelfia. Los debieron de haber fortalecido. Los reanimaron tremendamente. Como debería de fortalecernos y reanimarnos a nosotros en la actualidad, esas mismas promesas. Pero sucede que en el plan de Dios, la iglesia, como el cuerpo de Cristo, tiene que luchar en contra de Satanás. Y ahí está el gran desafío. Dentro de la evaluación que Jesucristo le está haciendo a sus iglesias, hay un aspecto siniestro. Y este aspecto siniestro es el que se refiere a la gran influencia que ejerce Satanás en esta sociedad. Satanás que no escatima ningún esfuerzo, tratando una vez más de lograr que los cristianos fieles vuelvan a su sociedad idólatra. Que los miembros fieles de la iglesia vuelvan otra vez a esa sociedad corrupta de la cual salieron o de la cual se han escapado. Esa es la meta de Satanás. Destruir, sacar, debilitar a los miembros de la iglesia y colocarlos una vez más dentro de su contexto social corrupto y lleno de violencia. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 y 13. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 y 13 ahora. Dice, y escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo, otra congregación. Ya vimos Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Yo conozco tus obras. Vean la evaluación de Jesucristo. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero, vean, hay un pero retienes mi nombre, aún en esas condiciones adversas, retienes mi nombre, el nombre verdadero, iglesia de Dios, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esa situación adversa, ese aspecto siniestro con el cual nos toca convivir todos los días de nuestra vida, como iglesia y como miembros en particular. Pero también indica Jesucristo en su evaluación a la congregación de Tiatira, versículo 24, ahora. Pero, vean ahí, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, se han apartado de esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, sus estratagemas, sus estrategias, yo os digo, no os impondré más carga. Otro de los desafíos, tanto para las iglesias en el antiguo tiempo, como para la iglesia en la actualidad, lo constituyen los falsos maestros. Es una gran complicación. Los falsos maestros representan otra gran complicación, otro gran desafío. A la misma congregación de Tiatira se les censura por permitir estos falsos maestros. Veamos el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esto es a la iglesia en Tiatira. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Vean esta situación. A la misma iglesia. Tolerar. Dejar, dice, que esta mujer Jezabel enseñe y además seduzca a mis siervos, a mis llamados, a los miembros de la iglesia, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, leímos ahí. La congregación de Éfeso también se ha visto asediada por lo mismo. Falsos maestros, como lo leímos en el versículo 2, capítulo 2. Dice que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son mentirosos, dice ese versículo. Pasemos a la siguiente congregación, cuyo nombre es Esmirna. La iglesia de Esmirna tiene también sus propios problemas. Hay dificultades fuertes allí. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 9. Veamos la situación de esta congregación de Esmirna. Apocalipsis 2:9. Y escribe el ángel a la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras. Otra vez el proceso de evaluación. Recuerden, nosotros en la actualidad estamos siendo evaluados por Jesucristo. A nosotros se nos dice Jesucristo: yo conozco tus obras. Individualmente. Conoce cómo guardamos el sábado. Jesucristo conoce cómo respetamos a nuestro prójimo. Jesucristo nos evalúa y conoce cómo entregamos nuestro corazón a la obra de Dios. Cuánto apoyo le damos o cuánto apoyo no le damos. Yo conozco tus obras. Y tu tribulación, leo el versículo 9, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vean las virtudes, vean las fortalezas de Esmirna. Se identifica como pobreza, con una pobreza física o pobreza espiritual. Pero él dice: no, tú eres rico, conoces mi verdad, conoces el plan de salvación, tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vean las virtudes y vean las debilidades. Mencionemos a otra de las congregaciones de aquí del Apocalipsis y su nombre ahora es Pérgamo. En Pérgamo están aquellos que, vean ahora qué dice el versículo 14. Capítulo 2, versículo 14 y 15, habla de la congregación en Pérgamo. Leamos. 14. Estamos ahí, capítulo 2, versículo 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes allí, estamos hablando de la congregación a Pérgamo, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Fornicar espiritualmente, tener doctrinas, principios doctrinales de otros grupos que están en abierto desacato a las leyes de Dios. Cuando menciona ahí la doctrina de los nicolaitas, es toda esta gama de falsas religiones que hay dirigidas por la Iglesia Católica y todas sus ceremonias, sus creencias y todo lo que tenemos alrededor de ella. Esto es Pérgamo entonces ahí. Debilidades, fortalezas, pero Jesucristo con el ente evaluador dice: conozco tus obras, sé de tus fortalezas, pero sé tus debilidades también. A un grupo de la era o la congregación de Sardis, Cristo le dice, ahora capítulo 3, versículo 1 de Apocalipsis. Vamos a enfocar a la congregación en Sardis. Capítulo 3, versículo 1 dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios
y las 7 estrellas dice esto. Vean otra vez, el ente evaluador de Jesucristo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esta es la situación espiritual de la era de Sardis. Pero también es posible que sea la situación personal de algunos de los miembros de la iglesia en la actualidad. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto espiritualmente. Y viene el consejo, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir en ti, que ya no estás aplicando. Los principios de Dios, las doctrinas básicas de Dios, que ya no estás aplicando. Diezmos, ofrendas, sábado, fiestas santas, entre otras. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Otra congregación. Acuérdate pues de lo que has recibido, el llamamiento de Dios, el increíble potencial humano, la opción de vida eterna. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, porque lo habían guardado. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti, a qué hora vendré sobre ti. Una despreocupación espiritual. Un miembro de la iglesia que ni tin ni son, ni bien ni mal. Está cómodo en su silla, en su butaca todos los sábados. Y dice, sí, yo voy a la iglesia. Vean estas situaciones que tenemos que aprender claramente. También le dice el versículo 4, que ya leí, lo repito, pero tienes pocas personas en Sardis. Hay pocas en esta congregación que existió, pero también puede estarse dando en algún caso particular con un miembro. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. No todo está perdido allí. La mayoría de los cristianos en esta congregación están espiritualmente muertos. Paso rápidamente a la congregación de Filadelfia. Y de ella se mencionan virtudes y debilidades también. Versículo 8 del capítulo 3. Vamos a leer el 7 para entender el contexto claro. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7 y 8. Vamos ahí. Escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y dice, versículo 8, yo conozco tus obras. Otra vez, hermanos, reincido, y ahí el Cristo es repetitivo en estas 7 congregaciones. Fortalezas, debilidades, lente evaluador. Jesucristo dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, esta es una debilidad, pocos miembros, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una de las marcas y señales del verdadero pueblo es el nombre correcto de la iglesia. No es la iglesia Monte de Sinaí. El nombre es Iglesia de Dios. ¿Sí? Has guardado mi nombre. Y he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo hago que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo he mandado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, es una promesa, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto.
Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué mensaje más alentador? La congregación de Filadelfia. Tienes poca fuerza, pero permanecen fieles. Rápidamente ahora enfocamos la congregación cuyo nombre es Laodicea. ¿Qué se dice de ellos? Bueno, ¿cómo se identifica? Tibios, ni fríos ni calientes, sino tibios y por lo tanto te vomitaré de mi boca. Eso es lo que se dice de ellos ahí. Sigamos entonces, versículo 16 ahora. Versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Vean cómo se identifica con su poder y su gloria. Dice esto. Yo conozco tus obras, que tú eres frío, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, vean de qué se mofa, de qué se gloria, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, ven el consejo de Jesucristo, que de mí, no de nadie humano, no de ningún líder físico, no de ningún ministro, no de ningún pastor, sino dice que de mí, dice Jesucristo, compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y luego la promesa, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. La séptima promesa. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estos son los mensajes sorprendentes que Jesucristo le da a las 7 congregaciones, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, ¿sí? Filadelfia, Laodicea, ahí están descritos uno a uno. Pero de Laodicea dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero él le dice, no, tu realidad es que eres un desventurado, eres un miserable, eres pobre, eres ciego y estás desnudo y no te das cuenta. Esa es la descripción y la evaluación de Jesucristo. Hermanos, todas estas alusiones, todas estas menciones, todas estas advertencias nos hacen ver que tanto por fuerzas externas como por factores internos de la misma iglesia, se había ido desarrollando una forma corrupta de cristianismo debido a la influencia de Satanás. Y también a la influencia de algunos que Satanás había engañado para tal fin. Años antes, el apóstol Pedro había advertido acerca de este peligro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Vean el apóstol Pedro y su advertencia. Capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro, versículos 1 y 2. Vean esa advertencia. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá
Vean, se está afirmando el futuro. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Vean ese concepto. Harán mercadería, le van a poner precio, ¿sí? Un valor estimativo. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, con engaño. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El apóstol Pedro ya había advertido esto años atrás. Falsos profetas, un falso cristianismo, predicando a un falso Jesucristo, un falso mensaje y ganando adeptos y engañando a miles y miles de personas. Por lo tanto, ante estas amonestaciones, podemos entender que es Satanás quien controla. Satanás es quien manipula la religión apóstata. Esa religión que comenzó a suplantar el verdadero cristianismo por un falso cristianismo, desde los mismos días de los apóstoles. Este mensaje a las 7 congregaciones del Asia Menor parece significa, nos hace reflexionar que en los últimos días el falso cristianismo está destinado a ser uno de los principales instrumentos de engaño de Satanás hacia la humanidad. Tengamos mucho cuidado. Este falso cristianismo en manos de Satanás como una herramienta de engaño de millones y millones de personas. Entonces tenemos que estar alertas, velando los acontecimientos. Esta idea de una religión apóstata disfrazada de cristianismo tal vez pueda sorprender a muchos, pero no a nosotros. No puede sorprendernos a nosotros como iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos lo ha advertido. Veamos cómo lo menciona Jesucristo en Mateo capítulo 24. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo 24, ahí tenemos la advertencia de Jesucristo directamente para nosotros como su iglesia. Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 5. Bueno, voy a leer desde el 1 para entenderlo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, ahí viene la enseñanza. Mirad que nadie os engañe. Agrego, mirad que nadie os engañe por medio de un cristianismo falso. Ese es el punto. Mirad que nadie os engañe. Disfrazando a un falso Jesús, pregonando la persona de Jesús, pero eliminando el mensaje de Jesús. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Vean, líderes que van a salir diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y sigue describiendo, pero me detengo ahí por cuestión del enfoque que tenemos aquí. La idea entonces de esta religión apóstata, disfrazada
de cristianismo es quizá sorprendente para algunos, pero no para nosotros, porque estamos advertidos, ¿ya? Estas cosas sucederán antes de la venida de Jesucristo. Vendrán muchos engañadores en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y dice Jesucristo, les advierte, mirad, mirad, iglesia, que nadie os engañe con un falso cristianismo, predicando un falso Jesucristo. Porque vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y con esa afirmación a muchos engañarán. Esta profecía que estamos leyendo en Mateo 24, versículos 3 en adelante, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo en dos formas diferentes. Primero, en los últimos tiempos, dice, habrá dirigentes religiosos que vendrán afirmando que yo soy el Cristo. Eso es lo que leemos ahí. Yo soy el Mesías profetizado. Y con ese enfoque y ese mensaje engañarán a muchos. Segunda forma. Esta forma es mucho más común. Están aquellos que vienen en el nombre de Cristo proclamándose ser sus representantes espirituales. Vean la diferencia. Uno dice, yo soy Cristo, y otros dicen, yo soy representante de Cristo. Yo soy representante espiritual. Pero vienen con enseñanzas falsas, contrarias a lo que Él enseñó. Y van a tener muchos seguidores. Pero según Jesucristo, ¿cuáles serán las consecuencias de este engaño? Fíjense, consecuencias del engaño, Mateo 24, versículos del 9 al 11. Veamos ahora las consecuencias de este engaño. Leeremos para ello los versículos del 9 al 11 de Mateo 24. Entonces, vean las consecuencias, entonces os entregarán a tribulación. ¿Qué consecuencia más difícil para la verdadera iglesia de Dios? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esas son las consecuencias. Entonces, está profetizado que los cristianos fieles definitivamente seremos una minoría en el tiempo del fin. Y en función a ello seremos perseguidos por una religión falsa, muchísimo más poderosa de lo que afirmará adorar verdaderamente a Dios. A lo largo de todo Apocalipsis, esta falsa religión se hace pasar por verdadera. Se presenta como sumamente poderosa y va a tener una gran influencia en los tiempos del fin. El poder casi increíble que va a demostrar el gran falso profeta que va a liderar esta religión falsa será una de las señales evidentes del tiempo del fin. Jesucristo indicó Mateo 24, 21 al 24. Mateo capítulo 24, versículos 21 al 24. Lo siguiente. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pasemos al versículo 23 y 24. Entonces, si alguno os dijere, mirad, ahí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esa es la amonestación.
Cristo le reveló a sus siervos que aún durante la vida del apóstol Juan, que escribe el Apocalipsis, Satanás estaba introduciendo un falso cristianismo. En ese tiempo ya estaba reclutando seguidores dentro de la misma iglesia que Jesús había fundado en un día de Pentecostés del año 31. Por lo tanto, hermanos, en conclusión, las profecías de Jesús y sus apóstoles acerca del surgimiento de un cristianismo falso se cumplieron como fueron anunciadas. Esta falsificación todavía ocupa un lugar predominante entre las religiones del mundo. Pero lo que vemos ahora, nunca podrá compararse con el poder que va a alcanzar esta falsa religión, este falso cristianismo en los años venideros. Por lo tanto, hermanos, la historia de la iglesia de Dios en la profecía, lo que hemos explicado, las 7 congregaciones que representan la totalidad de la iglesia a través de la historia, cuyas características con sus debilidades y fortalezas hemos revisado, representaban el estado espiritual de cada una de esas congregaciones, pero también representan el estado espiritual de muchos miembros de la iglesia en la actualidad. En la Odisea dice, bueno, tibios, ni frío ni caliente. A otras congregaciones toleras doctrinas falsas. Dejas que Jezabel predique y enseñe, persuada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hermanos, el que tiene oído, dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Que Dios nos ayude a digerir este tipo de mensajes, aplicarlo y a mantenernos siempre fieles, recordando que hubo 7 promesas. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo me he sentado en el trono de mi Padre.